Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna entre el impacto que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una muy acogedora institución para que usted ponga su caridad allí. Porque esa es una institución, señores. Hay que ver los servicios que ha brindado esa pequeña institución en recursos. Pero qué grande en aportes, en servicio a una comunidad tan necesitada como están estas comunidades dominicanas, rurales principalmente. Ponga su caridad en esas manos. Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué sabia la congregación salesiana de la Iglesia Católica. Formar jóvenes, como es el objetivo de los salesianos, y formarlos para que sean jóvenes útiles, evitarle problemas a la nación, jóvenes que pueden ir a la perdición, al riesgo de caer en las drogas o en el crimen, o el delito común, raterías y cosas de esas, y atracos. Aquí se forman como verdaderos ciudadanos útiles al país. Pero eso lo hace una institución como son los salesianos, pero necesitan los recursos. Usted los aporta porque puede. Y entonces, qué buen resultado habrá de esa caridad suya puesta en manos tan seguras, manos tan acogedoras, manos de servicio, como son las manos salesianas. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo.
Bueno, vamos a pasar una nota de prensa del Banco Central, que el banco siempre nos mantiene enterados de todas las actividades económicas y de las actividades que incluso tienen que ver con actividades regionales, no solamente locales, sino cómo anda la región y cómo se consultan todos esos organismos tan importantes de monitoreo, de supervisión de las economías, tanto centroamericanas como del Caribe, básicamente, que somos las naciones pequeñas, agrupadas en esta área importante, pero somos los más pequeños. Sin embargo, mantenemos muy buenas relaciones de intercambio de informaciones, siempre el Banco Central nos informa de ello. Ahora, en el país se está celebrando el diálogo, un diálogo muy especial. Diálogo es el primer diálogo de los mercados de capitales de Centroamérica y el Caribe. Qué buena iniciativa. El Banco Central, con su gobernador, el licenciado Héctor Valdés Alviso a la cabeza, dio la bienvenida al superintendente de Valores, Gabriel Castro, y a los participantes del primer diálogo de convergencia regulatoria y operativa de los mercados de capitales de Centroamérica y el Caribe, en el que concurren representantes de mercados de valores y bolsa pertenecientes a República Dominicana, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Curazao y San Martín. Excelente eso. 3 entidades financieras. Bueno, aquí hay 8 superintendencias de Centroamérica y el Caribe. 8 bolsas y centrales de valores. 3 entidades financieras multilaterales y más de 300 participantes que se lleva en este diálogo que se lleva a cabo en República Dominicana desde el 21 al 23 de junio del presente año. Hay que saludar esa iniciativa de conversaciones, de intercambio de información y de supervisión y de monitoreo, como he dicho. Porque esos negocios de bolsas, todas esas transacciones, la superintendencia de valores que tiene que supervisar todas esas operaciones, es muy bueno que se interrelacionen y se mantenga informado al público y además entre ellos mismos, porque ahora con los ciberdelitos que hay, señores, la banca tiene que estar totalmente informada, y yo estoy seguro que en esos diálogos muchas cosas de esas se conocen ahí, y errores y aciertos que se dan en todas las operaciones, pero eso está muy bien. El Banco Central tiene esa muy buena política informativa. Hay que saludar la gerencia de comunicaciones con Martín y la misma preocupación de Valdés como gobernador, que es la verdad que el Banco Central ha dado la cara, es una institución que viene trabajando con mucha organización y con muy buena dirección, porque los problemas económicos, señores, generados por esa pandemia, más los problemas que se han agravado con la crisis de la guerra de Ucrania y de los combustibles y las divisas y los préstamos y la tasa de interés, eso no es para poca cosa. Además, señores, tener ya la experiencia, eso le ayuda una barbaridad, porque muchas de esas políticas que se han tomado, esas decisiones que se han tomado muy certeras, es producto de la experiencia. Por eso es que siempre hemos dicho, la experiencia no se improvisa. Y eso, en medio de una administración, como hemos señalado, que
bien intencionada, pero ha llegado con una bisoñez al Estado, que uno no sabe que hubiera estado pasando aquí si el presidente no toma esa decisión acertada de que ese equipo económico se conformara así. Uno no sabe dónde estuvieran estas cosas. Y más como vemos ahora, cómo se altera la calle, lo fácil que es alterar las calles o la calle. Porque uno viendo todas estas protestas, la izquierda latinoamericana parece que ha venido diseñando una política de alterar la calle, es decir, ir a la ebriedad de la calle. Lo hubo en Colombia para buscar esas ventajas políticas, es decir, vamos a tirar esta juventud que está deseosa de protestar y de trabajar, pero no tiene la forma del empleo. Es fácil de convencer, es fácil de, como se dice, conquistarle la mente a jóvenes que tienen la esperanza de conseguir un empleo, pero que sabe uno las sociedades, lo difícil que están estas sociedades, con las limitaciones que tienen y la poca competitividad que hay. Y entonces, ¿cómo se monta un discurso? Muchas veces un discurso de odio al sistema y a los actores del sistema. Como si este cambio puede generar todo un bienestar de inmediato, sabiendo uno las dificultades. Ese triunfo, por ejemplo, de Colombia. ¿Ustedes creen que es verdad que va a haber un cambio? Y fíjense aquí el cambio, que se vende el cambio, la gente compra el cambio. Pero cuando se llega a la realidad y usted llega a ese Palacio Nacional y comienzan todas estas demandas, y fíjense cómo está el gobierno, que prácticamente es a la defensiva, aunque quiera lucir a la ofensiva. Pero los problemas son cada día más graves. Vimos Chile. En Chile hubo unas protestas terribles. Protestas que fueron manejadas por esa izquierda para buscar lo que encontró, el triunfo. Lo hicieron en Colombia, lo hicieron en Perú. Y ahora Ecuador parece que está en esa mirilla, porque la izquierda sigue ese ritmo, entendiendo que ellos van a gobernar todos, estos gobiernos lo van a dirigir partidos, o mejor dicho, no partidos, sino agrupaciones o líderes de izquierda se van a hacer cargo del poder. Y habrá todo no habrá, diríamos que sería una especie de, una suerte de volver a lo que fue la época del chavismo. Porque el chavismo sin Chávez ha sido un caos peor. Pero en tiempo de Chávez, como Chávez tenía ese, no el discurso, no, sino el oro, las fundas de dinero para repartir, dar y promover y hacer de todo. Entonces, ustedes recuerdan que hubo prácticamente, se cubrió América Latina de izquierda, de gobierno pro Chávez. El chavismo estaba en sus mejores tiempos. Pero con el declinamiento, la muerte de Chávez, pero el declinamiento de los precios del petróleo, Venezuela comenzó a caer. Y ya desde Chávez venía en ese declinamiento porque Chávez prácticamente destrozó el sistema productivo. Los empresarios se fueron a pique. Entonces, parece que ese es el plan, desestabilizar por esa vía de las movilizaciones, llevar la ebriedad de la calle y entonces accesar al poder. Pero sabe uno que es, yo no le quiero poner la palabra tollos, porque es hacer tollos, pero son utopías y saben que no hay condiciones en estas sociedades, aunque estas son sociedades muy desiguales y tienen todos esos problemas, por eso se aviva la calle, por esas desigualdades. Pero no es fácil iniciar un proceso de cambio en un país o en países como los nuestros, con tantas dificultades, tantas desigualdades. Aquí, por ejemplo,
no solo el gobierno del cambio del presidente Abinader, pero Danilo Medina, por ejemplo. Danilo Medina tuvo un discurso que vendió en el 2012. Claro, vendió después que Leonel Fernández, como presidente de la República, decidió brindarle un apoyo total, porque como uno sabe que hubo una indecisión, la misma candidatura de Danilo Medina era difícil consolidarla porque todavía quedaban esas amenazas de que Leonel Fernández se pudiera presentar a una reelección en el 2010, que él presentara o hablara de ello en el 12, ya en el 11 vamos a decir. Entonces tal vez esa misma situación mantenía a Danilo Medina, lo tenía limitado en el crecimiento. Y los números eran preocupantes para él. En el momento que Leonel Fernández decide no participar y lo anuncia, y dice que va a respetar la Constitución y que no va a haber modificación y que no quiere crear un ambiente de división, no va él, no va la señora, le impidió también a la señora que participara como contrincante, y lo que hizo fue que se unieron toda la fuerza del PLD, y entonces Danilo Medina comenzó a proyectarse como un candidato importante, pero todavía no tenía el impacto que se necesitaba para derrotar a Hipólito Mejía. Bien, consiguió todo ese apoyo, vaciar el gobierno Leonel Fernández, que hasta se generó un déficit que fue preocupante y que luego él entonces en forma dañina, el propio Danilo Medina, quiso entonces desacreditar a Leonel Fernández y a su propio gobierno, al gobierno de Leonel Fernández, sobre la base de que habían creado un maletín de facturas, que era un déficit enorme, lo sobredimensionaron el déficit como para ridiculizar más el gobierno de Leonel Fernández como una forma de disminuir ese liderazgo. Pero la verdad que fue algo verdaderamente lamentable. Entonces, el señor Danilo Medina armó un discurso que era verdaderamente un discurso de que se iba a cambiar todo, se iba a modificar lo mal hecho, o lo que no se iba a hacer, lo que nunca se había hecho, se iba a corregir lo que se había hecho mal. Y vamos a ver, después de esta pausa, cómo yo y ustedes han visto aquellos resultados. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano,
Somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, de ese programa, yo me acuerdo del programa que anunció Danilo Medina cuando iniciaba su gobierno. Se anunciaron tantas cosas y se criticaron tantas cosas que tenían que ser corregidas. Y fíjense dónde terminó todo aquello, en medio de un fango de inconducta, todo un verdadero trapiche, como hemos señalado, y que ahí se ha visto con estos juicios que se están llevando a cabo, que son una evidencia de que las cosas no andaban bien. Desde luego, el presidente Medina en Barahona hizo unos señalamientos, diríamos que son objetivos, en el sentido de que para controlar el hambre hay que producir alimentos. Y eso es una realidad. O sea, eso no tiene, ¿cómo diríamos? Es una obviedad prácticamente. Es tan obvio eso, que no tiene, diríamos, no tiene cómo uno hacerle una observación que no sea, que no basta solamente con usted controlar el hambre. Danilo Medina, que se quiso vender aquel programa de la visita sorpresa, siempre se quiso vender como que esa era la panacea a los problemas del agro nacional. Nosotros siempre, desde el principio, comenzamos a hacer esas observaciones de esas visitas, que eso era un verdadero fracaso. Siempre dijimos que iba a ser un fracaso. Porque señalábamos nosotros, el crédito sin asistencia técnica es un riesgo. Siempre dijimos esa expresión. Yo recuerdo que en un acto que se hizo en Bávaro, un acto de la YAP, de la Junta Agroempresarial Dominicana, para que los candidatos a las elecciones del 2012 expusieran sus planes de gobierno. Y había que ver aquel plan de gobierno en el área agropecuaria de Danilo Medina. Hasta el Banco Agrícola iba a ser una banca de segundo piso, que se le iban se iba a buscar un préstamo de $1,000 millones para un fondo. Ese fondo iba a ser un fondo de garantía para los productores agropecuarios. Bueno, todo aquello era vendible y lo vendió. Ganó la presidencia, vino con las visitas sorpresas que no estaban en el plan de gobierno. Pero ¿por qué vinieron las visitas? Como una forma de consolidarse para fines reeleccionistas y para fines de sustituir el liderazgo de Leonel Fernández. Yo recuerdo como ministros del gobierno de Danilo Medina, que uno hablaba con ellos y te decían, señores, este liderazgo va a borrar el liderazgo de Leonel, porque Leonel era tanta tolerancia y no quería salir del palacio, y Leonel Fernández siempre estaba como con una élite intelectual, y este hombre anda todos los campos, las enramadas, saltando charquitos. Y este señor se ha ganado todo el pueblo, el cariño del pueblo.
Eso fue lo que se vendía con Danilo Medina, con sus fines reeleccionistas. Pero fines reeleccionistas, él condenando la reelección. O sea, fue todo un engaño. Se fue a la reelección, modificó la Constitución y todo el mundo sabe lo que pasó. Entonces, esa visita sorpresa se vendieron como la panacea. Y eso, señores, hasta en Naciones Unidas, FAO, yo creo que hasta en el Vaticano se le hizo un homenaje a Danilo Medina o al gobierno por esa política tan de cercanía, tan de periferia. Siempre nosotros estamos la visita sorpresa. Porque eso que acaba de decir el expresidente Medina, del hambre, atención al campo para reducir niveles de pobreza, hay que asegurar que la agropecuaria crezca y que sea atendida, que es la única forma de eliminar la pobreza, pero claro que sí. Si usted invierte en la agropecuaria, usted va a mejorar el ingreso de las familias rurales y van a mejorar su calidad de vida. Eso es muy lógico. Y la pobreza extrema se reduciría y caería entonces en pobreza menos extrema. Ahora, esa política de repartir dinero, nosotros decíamos que ese dinero repartido así a directivas no tenía una distribución efectiva para todos los miembros de esas asociaciones y se estaban beneficiando más las asociaciones, las directivas de esas asociaciones, que esa gente no iba a pagar porque no había garantía de pago y que además el FEDA no era una garantía para administrar ese préstamo. Pero no se le hacía caso a nadie. Ahora, en este discurso de Danilo, que no lo hizo refutando al presidente Abinader con lo que acaba de decir, de que no se mire para atrás, ni todos esos epítetos, como se dice, tan duros que hizo el domingo, pero Danilo Medina estaba el domingo en Barahona, es decir, estaba en su asunto. Ahora, dice él que el plan que él ejecutó ayudó a reducir la desigualdad. Esa política de Danilo Medina fue la política de pan para hoy, hambre para mañana. Sin embargo, todavía sigue defendiendo esas políticas, o mejor, no fueron políticas, eso no eran políticas públicas. Eso fue distribución, dádivas públicas. Eso fue ese programa. ¿Por qué? De la visita sorpresa, ¿cuál fue la infraestructura que quedó? Yo no he visto una infraestructura. ¿Dónde hay una presa? Ustedes saben lo que es utilizar 61 mil millones de pesos y no dejar una infraestructura rural. ¿Por qué hacer una inversión de 61 mil millones de pesos? Sin embargo, el índice de factores de productividad del país no mejoró en el gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué? Porque eran dádivas, no eran inversiones. Si se hubiera invertido, en vez de esas asistencias directas, esos dineros entregados directos, se hubieran hecho en forma indirecta. Es decir, vamos a hacer caminos productivos, van a ser pavimentados. Eso fue una de las propuestas, diríamos, más vendida, no más vendida, más promocionada por el equipo de Danilo Medina. Vamos a pavimentar los caminos productivos, porque era una política que venía de Brasil. En Brasil lo hicieron cuando Lula. Pero Brasil tenía Petrobras y nosotros no tenemos petróleo. Pero eso lo vendió el gobierno de Danilo Medina, como que se iban a hacer todos los caminos vecinales en las zonas más lluviosas, donde se deterioran, que se iban a pavimentar. Pero nada de eso se hizo. ¿Cuál fue la infraestructura de riego? Tampoco. Pudieron haber hecho 200, 300, 500, 100, qué sé yo, lo que fuere. Proyectos, por ejemplo, de presurización del agua para
racionalizar el uso del agua de riego. No se hizo esa infraestructura tampoco. En el área de la tecnología, ¿qué se hizo? No hubo un programa de reconversión productiva, biotecnología, producción in vitro. Nada de eso se estableció en el gobierno de Danilo Medina. Entonces, los laboratorios de procesamiento, por ejemplo, los de fitosanitarios, no se establecieron certificaciones de ellos. Entonces, ¿por qué no se vio avance en el sector agropecuario? Simple y llanamente se vio producción o movimientos y se hizo, recuerdo yo que se hacía un alarde de la seguridad alimentaria que había subido a un 85%, pero ustedes la recibieron en un 83, 84%, 82%. Pero yo recuerdo boletines de FAO que señalaban que el crecimiento estaba por esos niveles. Entonces, el país desperdició 60.000 millones de pesos en una política de pan para hoy, hambre para mañana. Fíjense que al año, antes del año, el gobierno del cambio confrontó un problema serio con el plátano. El plátano, cuando llegó Luis Abinader, el plátano llegó a niveles de 35 pesos una unidad de plátano. ¿Qué pasó? No se sembró el plátano en tiempo de Danilo Medina. Entonces, todo fue una política de reeleccionismo, de una política de populismo, de efectismo, para tratar de ganar adeptos como lo ganaron. Haciendo primarias abiertas, con padrones abiertos, pensando en todas esas labores diríamos, de zapa y minado contra Leonel Fernández y ese liderazgo de Leonel Fernández a lo interno, para tratar de destruirlo de tal forma que le presentaron a un clon servicial, de Danilo Medina, que era lo que es la figura del señor Gonzalo Castillo, un clon. ¿Cómo era posible que usted quisiera vencer el liderazgo de Leonel Fernández utilizando a un hombre como Gonzalo Castillo, que no podía ni hablar, no puede articular una idea? Pero todo fue sobre la base de todo ese soborno, de toda esa cultura dadivosa, y utilizar ese pretenso proyecto de desarrollo agropecuario que se convirtió en lo que hemos señalado, un verdadero pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué quedó de la visita sorpresa? Señores, todavía no se ha investigado porque el propio gobierno de Luis Abinader mandó a callar a un viceministro del Palacio de la Presidencia que dijo que habían 61.000 millones de pesos y que ellos tenían ya todos los documentos para enviarlo a la Procuraduría General de la República. Eso murió, eso se quedó tranquilo. Ni Miriam Germán ha dicho nada, ni Paliza, el administrativo, han dicho nada, el presidente ha dicho menos. Nadie sabe qué pasó con los 61.000 millones de pesos. Ahora, lo que sí sabemos es que muchas directivas de asociaciones cogieron el dinero y no le han pagado un peso al FEDA, o por lo menos que también lo diga el FEDA si han pagado. Y fíjense cómo Danilo Medina todavía defiende ese programa, supuesto programa o pretenso programa de visita o de ayuda al campo, cuando uno sabe que eso fue ayuda a directivas campesinas, no verdaderamente una inversión a la producción nacional, porque repito, no dejó una infraestructura. ¿Dónde están los puentes rurales, las alcantarillas, los caminos, los canales de riego, presas? ¿Por qué? Porque nosotros vimos inversión rural, la vimos en el gobierno de Balaguer. Vimos la inversión. ¿Cómo se hace una inversión en infraestructura rural? Caminos vecinales, canales de riego, presas, clínicas rurales, escuelas, acueductos rurales. Eso es una inversión, no una política dadivosa, clientelista, con fines puramente electoreros.
Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Yo me imagino a don Luis Abinader utilizando 60,000 millones de pesos más, como hizo Danilo Medina y como sugiere Danilo Medina, que se hagan visitas sorpresas como las de él para reducir el hambre y para producir el 85% de la comida nacional, de la alimentación. Señores, pero ese es el dispendio más el mayor despilfarro que se ha hecho en República Dominicana en materia de inversión para el sector agropecuario. Porque es que no, es lo que acabo de decir. ¿Dónde están las infraestructuras? ¿Dónde están? Simple y llanamente fueron dádivas. Entonces este gobierno, que también, como hemos dicho, va por el mismo camino, pero sin dar. Simple y llanamente actuando como por impulsos, como hemos dicho, porque no tiene equipo tampoco. Ahí anda el sector agropecuario, que no es solamente una observación de Manuel Fermín, que lo he dicho responsablemente y quizá con algún criterio de que soy agrónomo. Y como soy agrónomo, conozco la situación del ministerio y más o menos la situación del país, porque hemos trabajado muchísimo en eso. Y sabíamos que con ese equipo el gobierno no iba a dar respuesta. Entonces, si veníamos con aquel problema, arrastrando aquel problema, y se le suma la ineficacia de la situación es grave. Y tenemos una situación verdaderamente grave. Porque yo vi ayer, por ejemplo, a Do Banano, dice, bueno, que el banano, pero el banano tiene un problema serísimo. ¿Por qué? Porque los bananeros han reducido el nivel de cajas que estaban enviando a Europa, porque la guerra ha impedido recibir los cargamentos a Ucrania y Rusia, que recibían muchos cargamentos de banano, pero la guerra ha dañado los problemas de los muelles del Mar Negro. Entonces, descargar esos productos no es fácil.
los que le vendían a esos países como Ecuador y esas que están en zonas, que no están en la zona, diríamos, de los países como República Dominicana, que arrancamos con Cotonú y los acuerdos de Lomé y todo eso. Esos países, como no están colocando ese banano allá, lo están ofreciendo más barato. Entonces compite con ya, nosotros tenemos contratos. Pero esos contratos muchas veces se tienen que violar porque la presión es tan grande sobre los compradores que tienen o bajan los precios o bajan el nivel de caja compradas. Para no bajar el precio le bajan el nivel de caja. Entonces el banano tiene problemas y así hay muchísimo. El cacao tiene un problema de bajos precios, no son causa del gobierno. Pero ya se ha visto el crecimiento del sector agropecuario, habla por sí mismo. Bueno, entonces, no hay forma de que Danilo Medina quiera justificar que la visita sorpresa son la solución para eliminar el hambre en el campo. No es verdad, porque la visita sorpresa, lo que acabo de decir, ¿qué resultado han dejado? ¿Dónde está la infraestructura? Repito, que me la respondan, si tienen datos, porque yo no los conozco. Bien, entonces, todavía hay ecos de esas palabras del presidente sobre el atrás. No mire para atrás, dice Leonel Fernández hoy, que el que no mira para atrás pierde su identidad fácilmente, porque entonces no puede conocer el pasado. Y es una realidad, pero el presidente ha señalado que no se puede mirar para atrás. Y yo, que vengo de esa escuela de Balaguer, por eso acabo de señalar esto, esas estructuras se ven, las infraestructuras rurales y no rurales se ven. Entonces, eso han alegado ahora lo del PLD, como señalábamos ayer. Pero yo voy a poner, para complacer a todos los que han dirigido este país, del atrás y el de hoy, yo voy a poner estas expresiones de Mario Moreno Cantinflas, que son un retrato hablado de lo que ha pasado, de lo que está pasando hoy, y repito, y de lo que pasó ayer. Vamos a ver qué dice Mario Moreno. Tal vez complace a los actores envueltos en esta discusión del atrás y el hacia adelante. Vamos a ver, Miguel, si tú eres tan amable. Fíjense lo que dijo ese genio de las cantinfladas. Y yo creo que complace a todos. Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Eso verdaderamente es genial de Cantinflas. Esto es lo que se llama una cantinflada genial. Porque complace a todo el mundo. Cuando hablamos del atrás, pues hablamos del palante. Es una pena que surjan discusiones de ese tipo, pero la reelección, ya señalamos nosotros ayer, tiene sus dificultades propias del medio. Luchar con partidos que tienen esas ya malas costumbres de cuando están en el Estado, el uso de los recursos. Vamos a ver cómo el presidente puede vadear estas cosas. Incluso uno de los ministerios más difíciles en tiempo de reelección, miren señores, ni Balaguer tuvo que quitar a Candelier en una oportunidad. Y había que ver aquel primitivo, como decía Balaguer de Candelier. ¿Cómo actuó Candelier? Muy responsablemente, hay que decir la verdad, en asuntos de medio ambiente. Claro, actuando como un hombre, diríamos, un cerebral, con un nivel de violencia sobre los infractores que llamó mucho la atención, pero Balaguer lo dejaba ahí. Es un hombre primitivo, pero no lo quitaba. Ahora llegó un momento, las presiones fueron tan fuertes. Yo recuerdo que el reformismo fueron gente importante donde Balaguer, mire, presidente,
Si usted quiere ganar las elecciones, no ponga de mojigato. Si usted quiere ganar estas elecciones, hay que quitar a Candelier, porque eso no lo soporta. El gobierno no soporta ese nivel de autoritarismo que tiene el señor Candelier en Foresta, la Dirección General Forestal. Eso no lo va a soportar. El Partido Reformista no va a ganar las elecciones, porque ese señor, no hay un hombre del campo que respire tranquilo, porque que Candelier es una amenaza para todo el que tiene un humito que se ve en cualquier sitio, ahí se le tira ese helicóptero. Imagínese un hombre que amarró una vez a una persona, lo amarró a un palo con una miel de abeja y unas hormigas. ¿Ustedes se imaginan una cosa igual? Y Balaguer tuvo que decir que era un hombre primitivo y lo quitó. Quitó a Candelier, lo separó del cargo porque que iba a perder las elecciones. Ahora, eso fue, creo que fue para las elecciones del 90, que fueron cerradísimas. Aquellas elecciones sería en el 90. Yo creo que fue en el 90 que Candelier fue director de Medio Ambiente, o para la del 94. No era Medio Ambiente, se llamaba Dirección General Forestal. Pero fue un hombre que tuvo éxito controlando, llegó a que la gente le temiera. Fue temido Candelier, esa es la pura verdad. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente de hoy no es aquella Dirección General Forestal, porque ahora este ministerio tiene muchas cosas que tiene que cuidar, que aquello no, tal vez estaban más en el área de los políticos, ya del palacio se tomaban decisiones medioambientales. Ahora hay que tomarla en el ministerio, aunque se consulten con el palacio, pues no hay duda. Pero ¿qué es lo que yo veo? El presidente tiene allí un espacio que tiene que nombrar un incumbente. Ahora, si él quiere ir a una reelección en medio de transparencia, de manejar esas funciones de ese ministerio, óigame, una persona seria que llegue ahí y honesta, se le hace difícil el trabajo en medio de una reelección. ¿Por qué? Señores, ahí hay áreas en conservación ocupadas por productores agropecuarios. ¿Quién va a sacar a esa gente? Porque Orlando estaba haciendo ese trabajo, pero ya él podía adelantar los 2 primeros años, podía adelantar esos trabajos que él hizo de consolidarse en el cargo, y para tiempo de elecciones podía entonces comenzar a bajar la presión sobre muchos grupos que inciden en el medio ambiente. Podía bajar su presión con fines de que en las elecciones no se notara tanto. Pero el que llegue nuevo a ese ministerio, ahora, en estas circunstancias, tiene que ponerse a trabajar con seriedad y dar pruebas de ser honesto, honrado, y que quiere y respeta al país y va a defender el medio ambiente dominicano, porque está a la deriva. Áreas de conservación ocupadas por productores agropecuarios. Eso es grave. Demarcación y límites de áreas protegidas. Esa es otra. Áreas protegidas, áreas de parques utilizadas, saqueadas, depredadas, áreas de parque depredadas. Óigase bien, eso no es fácil. Deforestación, y eso como pecado, la deforestación. Pero y la reforestación de cuencas y ríos, orillas de ríos, eso, riberas, etcétera. Eso no es importante, es importante, pero no es, diríamos, peligroso para fines de reelección. Porque son tareas sanas, no le molestan a nadie, vamos a reforestar, esos son trabajos pendientes. Que son trabajos light, que se pueden hacer con fines de ganar un espacio bueno de opinión.
un ministro trabajador puede hacer eso. Por ejemplo, yo recuerdo a Jaime David Fernández Mirabal. Fue ministro de Medio Ambiente, inició un programa de reforestación y quilla verde. Y eso le dio resultados. Y fue un trabajo que se hizo, yo creo que sanamente y consciente de que era un trabajo que iba a tener sus resultados más luego, como de hecho lo tuvo. Pero eso es un trabajo light. Mientras usted hace ese trabajo, esconde u oculta el verdadero trabajo en medio ambiente, que es, por ejemplo, las mineras, lo extractivo, las áreas de conservación, las áreas protegidas. Es ahí donde están los problemas. Fíjense por qué se dice que mataron a Orlando. Es por asuntos de esos permisos, lo que es la contaminación, todas esas empresas que contaminan, materiales que contaminan, importadores de goma, por ejemplo. Ustedes saben lo contaminante. ¿Qué es eso? Esos son trabajos para el nuevo ministro, que no es fácil. Materiales de río o materiales de montañas que están en extracción en forma depredatoria. ¿Qué va a pasar? El ministro que llegue ahí va a trabajar con eso. 20 áreas protegidas ocupadas. La sostenibilidad está en el suelo. Vamos a estar claros. Igualmente, el ordenamiento territorial. ¿Quién tiene control de eso? Usted sabe la parcela que yo he mostrado, por ejemplo, ya con bombas de gasolina y bombas de gas. Ahí, por ejemplo, en Juma. Áreas agropecuarias llenas de estaciones de gas, de dealer, pero el dealer es momentáneo. Pero, como decía Martí, el asfalto es la última cosecha de la tierra. Y el gobierno sigue asfaltando o rehabilitando. Yo digo que el gobierno tiene un código R: rehabilitación, reformulación, reordenamiento, remozamiento, reubicación, repavimentación, rehabilitación. Es un código R. Es construir. Por eso siempre hemos dicho nosotros. Pero estas áreas, señores, 20 áreas protegidas ocupadas, ¿el nuevo ministro le va a hacer frente a eso en medio de una reelección? Residuos tóxicos, descarga en ríos, lagos, la fauna, esa goma usada, las cañadas, todo eso. ¿Qué va a pasar? El ministro de Medio Ambiente le va a hacer frente a esos problemas tan graves en medio de una reelección. Para él, ¿cómo va a consolidar su ministerio, el nuevo que llegue ahí? Para ser un ministro que se consolide, tiene que venir con un machete y un mazo en la mano para enderezar esos entuertos. Pero esa política de mano dura encaja en una política de reelección. Esas son cosas que van a quedar ahí. Y yo, y cualquiera va a ser un observador acucioso de ver a quién van a nombrar en ese cargo para hacerle frente a tantas demandas y carencias como hay en ese medio ambiente. Fíjense que el caso de Catalina, que es un caso que a mí me llama la atención, porque Catalina, si fuera como lo están planteando un grupo de ambientalistas que ha aparecido con un informe de que, señores, nosotros estamos contaminando Haití, Cuba, Jamaica y todas las islas que quedan al oeste de Catalina, según un estudio de unos abogados medioambientalistas. Y bueno, señores, la propia administración de Catalina ha negado eso, porque eso es una absurdidad. ¿Cómo es posible que se diga una cosa así, una barbaridad así, de que Catalina contamina Haití, como para crearle más problemas a este país? Eso es mentira. ¿Y por qué entonces las Itabos no contaminan? Porque las Itabos son, la 1 y la 2 son de carbón. Pero además, señores, República Dominicana tiene
752 megavatios. En el mundo hay 390.000 megavatios instalados a carbón. Nosotros somos 0,01% de contaminación en el mundo porque la Tierra va girando y los vientos arrastran a todo el mundo. Es decir, la contaminación de China llega por aquí y la contaminación de nosotros va a llegar a China. Tal vez llega diluida. Pero China es uno, y India, China, son los países de mayor uso prácticamente del carbón. Creo que Estados Unidos también usa mucho carbón. Pero aquí se ha querido poner, se ha satanizado a Catalina con el carbón, pero Catalina son 752 megavatios. Repito, donde hay 500,000, qué sé yo, ¿cuánto fue que yo conté? 390.000 megavatios de carbón. Pero usted sabe la energía que es. Pero la Tierra gira, repito, y esos vientos mueven toda esa contaminación. Y la contaminación que nosotros podemos causar con Catalina, más no la causa China. Porque eso no es estático, la Tierra va girando. Y arrastra la contaminación de China, anda por aquí también. Por todos los lados. Pero esos son de los temas de medio ambiente. Pero Catalina tiene, diríamos, una administración más del mismo rango casi que el Ministerio de Medio Ambiente, aunque Medio Ambiente tiene jurisdicción sobre ella, pero eso tiene una administración aparte, un fideicomiso, una serie de cosas. Y aún así, el ministro de Medio Ambiente que se nombre allí tiene que enfrentar todas estas situaciones. La verdad que no va a ser fácil, pienso yo, para la política de reelección del presidente, querer mantener el ritmo que se llevaba de medio ambiente, mantenerlo en medio de una campaña, repito, va a ser difícil como pasó con las exigencias de los reformistas Balaguer con el caso del señor Candelier. Vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver a quién van a nombrar en el cargo, pero sabemos que eso va a traer probablemente le traiga, o el presidente tendrá que madurar bien a ver a quién va a escoger para que dirija esa cartera. Muy importante, repito, porque son muchos los intereses, esos permisos medioambientales. Eso es cosa que trae muchísimas dificultades, trae mucho disgusto. Suspenderlo, pararlo, quitarlos, etcétera, etcétera. Vamos a esperar. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.